segunda conferencia, me permito hacerles un anuncio. Se solicita la presencia de los profesores Miguel Ángel Hidalgo Reyes, Patricia Martínez, Angélica María Ramírez, Miguel Zúñiga o Mariana Laxagüe, y de Susana García Ávila o Héctor Jesús Torres. En caso de estar aquí, les pediría por favor que pasaran con la doctora Graciela o con el doctor Jorge Martínez aquí adelante. Muchas gracias. Buenos días. Continuando en el marco del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje mediado por la tecnología, tenemos el gusto de presentar ahora a la doctora Guadalupe Maldonado. Me permito leer algunos datos referidos a su trabajo. La doctora Maldonado es doctora en Educación con mención honorífica, aprobada cum laude por unanimidad por la Universidad de Córdoba, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Exdirectora de Innovación Educativa y excoordinadora de la Comunidad Digital para el Aprendizaje en la Educación Superior de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana. Ganó el Premio en Educación Superior a Distancia, categoría Investigación, en mayo del 2007, otorgado por la NUYES y la Red Nacional de Educación Superior a Distancia. Es integrante de la Educación y Construcción del Conocimiento, colaboradora en la Red de Literacidad Digital de la Universidad Veracruzana. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados al ámbito de la innovación docente, competencias digitales y teleformación. Su línea de investigación es tecnología educativa, teleformación, desarrollo curricular y TIC, modelos educativos, competencias digitales. Cuenta con diversas publicaciones, capítulos de libros y artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. El día de hoy nos presenta la ponencia Los entornos virtuales con respecto a la calidad en la docencia universitaria. Agradecemos la presencia de la doctora Guadalupe. Pues muy buenos días a todos. Ok, no, está bien, gracias, muy amable. Bueno, pues aquí tengo un reto muy grande. Imagínense todas las personalidades que me antecedieron. Todavía estamos por aquí, ahorita acaba de pasar el doctor Jerónimo, la doctora Elena, el doctor Cabero, la doctora Verónica, más otras personalidades. Bueno, pues me toca pues de alguna manera dar una visión. Creo que estamos confluyendo muchos de nosotros en muchas situaciones y conceptos que, bueno, pues que derivan de la práctica, de la investigación. En mi caso realmente vengo a exponer de una manera pues muy humilde y de alguna manera muy reflexiva, pues de mi experiencia, ¿no? No tanta como muchos colegas y otros que están en línea, también saludo a todas las personas que nos acompañan en línea. Más que nada es como hacer una reflexión. Mi experiencia ha estribado a echar a andar proyectos que te dicen, no hay gente, no hay dinero, pero hay que echarlo a andar. Y de repente dices, y pues, ¿cómo le hago, no? Pero lo más mágico y lo más rico de todo esto tiene que ver con las personas. Entonces vengo a mostrar pues muchas de las cosas que se han logrado, de muchos proyectos que he tenido la oportunidad de colaborar en ellos. Ha sido gracias al éxito de muchos que se han tomado el reto y dicen, y alzan la mano y dicen, yo colaboro. Porque muchas de las cosas que se hacen en las instituciones derivan del éxito humano,
de esa escucha, de ese compartir, lo comentaba el doctor Cavero, de ese trabajo colaborativo y participativo. La suma de los esfuerzos y de las experiencias hacen el éxito en las instituciones. Independientemente de toda la tecnología que pueda haber, de todos los cacharros, como decía el doctor Cavero, si no hay compromiso y no hay talento que quiera ponerse en la mesa para ser compartido, no hay éxito alguno, así se tenga todo el dinero, toda la infraestructura, pero si el conocimiento no se comparte y hace que los seres humanos podamos colaborar desde la especialidad de cada quien, pero con todo ese sentido de participación para un bien común, sobre todo en el caso de nosotros que son nuestros estudiantes, no hay éxito que pueda lograrse. Eso es algo que les comparto de los proyectos. He tenido la oportunidad de participar, sobre todo en España, el reto en una universidad privada. Mi experiencia ha sido más en universidades privadas, pues el gran reto aquí en la Universidad Veracruzana, pero casi todas han sido en universidades privadas. Entonces, por favor, lo que perseguimos ahorita con la presentación, pues es exponer desde una propuesta reflexiva, si seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, las dimensiones de calidad que es necesario que sean atendidas en las ofertas de cursos en línea. El doctor Cavero, el doctor Marín, la doctora Elena sobre todo y ahora el doctor Jerónimo, bueno, hay instituciones en nuestro país y en el extranjero que tienen toda una experiencia porque fueron concebidas de esa manera, para dar oferta en línea. Pero ¿qué pasa con las instituciones, como muchos de nosotros en México, que de repente nos vemos a que tenemos que subirnos a un tren a 300 kilómetros por hora y que no teníamos ni la infraestructura, ni la normativa, ni nada para poder empezar a poder, obviamente, ofertar nuestras licenciaturas, nuestra formación de profesorado, el apoyo al alumnado a través de lo que es la modalidad en línea? En este sentido, bueno, pues lo que trataré de exponer, bueno, pues tiene que ver una pequeña introducción que de alguna u otra manera ya se ha ido hablando, las particularidades generales sobre las actitudes de los usuarios en los cursos en línea que han derivado de muchas de las investigaciones y de otras que he revisado. Vengo a poner aquí muy generalmente, porque ya de alguna manera ya lo comentaron algunos de mis antecesores sobre las tendencias e-learning en el 2018 y las dimensiones de calidad que de alguna manera, puntos más o puntos menos, estamos coincidiendo. Pasamos a la siguiente. En este caso no me voy a detener mucho, de alguna manera ya todos sabemos que la globalización provocada por el desarrollo exponencial de las TIC ha generado una sociedad de la información, derivado precisamente de la oportunidad que tenemos ahora, del conocimiento, porque hoy más que nunca producimos, y del aprendizaje que se da precisamente a través de estas herramientas de interactividad que nos dan las TICs. Esto ha generado una nueva dimensión y perspectiva, obviamente, seguimos con la siguiente, por favor, donde el tiempo y el espacio adquieren otro conocimiento, y la doctora Barbera lo decía el día de su ponencia, ¿no? Un reto es cómo esta situación del tiempo va adquiriendo otro tamiz, la ubicuidad, la interactividad, el trabajo colaborativo e interdisciplinario para resolución de problemas. Esto es algo muy real que está pasando. ¿Cómo vamos a entender la autogestión y la flexibilidad de adaptación a escenarios inciertos que se mueven cada vez más, sobre todo en nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a entender la innovación y la creatividad? Siguiente, por favor. Aunado a todo esto, tenemos que ver pues las partes de la masificación cuando surge, y aquí rescato a Zabalza en el 2005, ya no los comentaba. La educación para todos, la accesibilidad, entre otros, ha generado pues diversificación de modalidades educativas para la formación y actualización profesional de los sujetos, la necesidad de que el estudiante tenga cada vez un papel más protagónico. Cuando nos dijeron, centramos al estudiante y lo ponemos en medio, de repente llegábamos y le decían, ¿no? Búscate esto en internet, ¿no? Y de repente el chico se te queda, ¿y cómo lo busco, no? Entonces, queriendo o no, hemos ido aprendiendo con el tiempo que todo lo que ponemos o de alguna manera diseñamos, tenemos que diseñarlo ya no tan solo desde la perspectiva, que eso nos los comentaba la doctora Barbera, desde esta perspectiva del docente. Tenemos que empezar a meter en juego dentro de este proceso, y ahorita alcancé a la conferencia del doctor Jerónimo,
también el estudiante. El estudiante, si lo queremos meter activo, también tenemos que hacerlo corresponsable del proceso de aprendizaje, para que obviamente vaya comprendiendo y logrando esa metacognición. Por ello, el docente del papel del docente cada vez se hace más como facilitador y gestor del conocimiento. Siguiente, por favor. En este sentido, bueno, pues obviamente la calidad de la formación y el desarrollo de un capital humano ha generado, con esta situación del tiempo y el espacio, cada vez las empresas no tienen más oportunidad, como antiguamente decían, ¿no? Oiga, ¿dónde está la persona? No, pues que se fue a formación o se fue a curso. Hoy ya no. Empresas como Tenaris Tanza, empresas como Nestlé y algunas muchas más que les puedo mencionar, que he tenido la oportunidad de colaborar y otras muy ya regionales, pues cada vez no le dan la oportunidad a los sujetos de irse, porque eso significa costo. Entonces empiezan a salir tendencias de cómo ir atendiendo la formación y obviamente la respuesta es en línea, de una manera formal o semi-informal, pero realmente un apoyo va siendo esta nueva modalidad. Y obviamente, por otro lado, en el caso de nuestro país, pues la situación que también comentaba alguno de nuestros ponentes en estos días, sobre la cobertura de la matrícula de nuevo ingreso en las instituciones de educación superior. Entonces, la educación de línea se va convirtiendo en una respuesta que cada vez exige mayores estándares de control, sobre todo desde cómo entran, cómo va haciendo ese seguimiento a lo largo del proceso educativo, cómo lo haces al final, certificas, ¿no? Y siempre hay esa duda, ¿no?, que comentaba el doctor Cabero, se ha considerado la educación en línea como educación de segunda y no es así. No es así porque hay garantía de muchas instituciones que obviamente te avalan y te dicen, obviamente la persona que estuvo en la plataforma o que acudió, pues es fulanito, ¿no? Siguiente, por favor. En este sentido, pues hay particularidades generales de algunas investigaciones y en este caso pongo también parte de la experiencia. He tenido la oportunidad de estar en estos procesos en una institución particular, precisamente gestionada por los padres escolapios. En el 2001, 2002 nos dimos a la tarea de empezar a atender y hacer qué íbamos a hacer. Ya empezaba a darse esta modalidad, teníamos por un lado docentes que obviamente nunca se iban a subir a toda esta nueva ideología, había otros que querían hacerlo pero no sabían cómo, y pues nos dimos a la tarea de empezar a hacer diagnósticos, eso es muy importante. Tenemos que saber, como lo comentaba también la doctora Elena, quiénes son nuestros estudiantes, qué perfiles tienen. No tan solo ese perfil reglamentario que puedes aplicar un test y te dice, pues mira, es participativo, es reflexivo, que eso te lo da el estilo de aprendizaje, tiene este nivel de inteligencia o este tipo de inteligencia que es dobles inteligencias múltiples, su canal de comunicación predominante, no, pues fíjate que es auditivo, es visual. Más allá de todo eso, ¿qué hacemos con eso? Hay que ubicarlo en contexto, y no me voy a detener mucho aquí porque quiero irme a una última diapositiva que tiene que ver precisamente con ese enfoque sistémico, que en aquel momento elaboramos unas colegas y yo en nuestras investigaciones, que precisamente nos llevaron al premio del 2007. De ahí, bueno, pues el diseño instruccional que tiene que ver más allá, el LMS hay que elegirlo con base al modelo de la institución, quiénes son los actores que van a participar, cómo van a participar, el manejo del LMS va a ser desde la misma institución o va a ser fuera, cómo vamos a definir ese acompañamiento. Va a haber un tutor, un monitor, va a haber mesa de ayuda, de qué manera va a ser, la atención cómo va a ser, 24/27, 16/5, cómo lo vamos a ir requiriendo. El desarrollo y reutilización de recursos digitales para el mediano y largo plazo también es algo que de alguna manera, no voy a entrar en detalle en muchas cosas porque aquí hay muchos expertos que ya lo comentaron, son como puntos que se centran dentro de esta parte que vengo a exponerles de práctica y que simplemente hay como que ampliarlo. Siguiente, por favor. Obviamente hay que poner atención también a la parte de la colaboración y la comunicación entre distintas áreas. Uno de los retos que se nos presentaron ya en 2 o 3 proyectos es que de repente va la necesidad de la formación por aquí y la gestión va para allá y la tecnología va por acá. Debe de haber puntos de convergencia. Por eso, obviamente, la colaboración y la comunicación debe estar muy fluida y muy sentida desde la escucha entre la gestión, la vinculación, la investigación y la docencia. Debe haber procesos, hay que poner atención en procesos de sensibilización y formación de los docentes, sobre todo, los procesos de inducción, estudiantes y maestros, requisitos previos, ya los comentaba la doctora Barberá,
de estudiantes y docentes, no tan solo en contenido, sino el aspecto de las estrategias didácticas, del aspecto tecnológico. De repente a alguien se le ocurre y dice, oye, ahora vamos a utilizar la plataforma. Y yo te pregunto, ¿y tú sabes quiénes saben utilizar la plataforma de tus docentes? De repente los estudiantes sí la saben utilizar, los docentes no, y entonces empezamos sin quererlo a generar resistencia, porque no hemos puesto atención en el docente. Muchas de las cosas que hacemos caen en responsabilidad de los docentes, que cada vez tiene que ser mucho más participativo junto con los estudiantes. En el 2005 hicimos una prueba con las maestrías y lo que hicimos fue empezar a dialogar con otros profesores para empezar a generar proyectos integradores a través, en aquel entonces pues manejamos, bueno, es todavía Moodle, y empezamos a utilizar otro tipo de elementos alternos en donde los mismos estudiantes de posgrado decidían cómo iban avanzando ellos en su formación y qué era lo que querían que se les evaluara. Lo comparábamos contra las planeaciones que se habían hecho y empezamos a tener resultados bastante significativos. Muchos de ellos estaban fuera obviamente de la institución. Se hizo medio semipresencial porque en aquel tiempo todavía la parte muy virtual no estaba fuerte y se obtuvieron resultados pues muy interesantes en cuanto a diseño de contenido, cómo tenía que entenderse y algo muy, bueno, que yo parto siempre de esa base, es el plan de estudios. ¿Dónde está ese diseño curricular? ¿Dónde entró en juego el modelo educativo? ¿Dónde recuperaste el modelo pedagógico? ¿Dónde hay una declaración de un modelo de educación a distancia? ¿Dónde definiste el rol, las técnicas, cómo entiendes la evaluación? ¿Cómo estás entendiendo la creatividad y demás? Seguimos, por favor. La siguiente. Por eso, aquí en esta parte, hay que atender lo del modelo educativo que se traduce en una propuesta de modelo de educación a distancia o en línea. ¿Cómo entenderás el currículum y las TICs? El aspecto de la andragogía, porque los adultos, como bien decía el doctor Jerónimo, aprendemos de otra manera. La didáctica, ¿cómo la vas a comprender? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Vas a utilizar estrategias? ¿Vas a utilizar el método del caso? ¿Tus profesores saben usar el método del caso? ¿Sabes elaborar casos? Si no lo sabes y hay otras escuelas, pues para eso están los convenios. Una de las experiencias que más me han fortalecido en esto fue cuando estuve apoyando aquí en la parte de los posgrados, ¿no? Cuando ya CONACYT se empieza a poner en los posgrados exigente y te dice, es que no nada más quiero el convenio, sino que me digas qué vas a hacer con el convenio. ¿Dónde está el impacto social de la gente? Te empieza a pedir profesores de tiempo parcial y donde las líneas de generación de conocimiento tienen que tener un impacto más allá. Entonces, ¿cómo vamos a entender la gestión y la tecnología? Y todo esto bajo una visión sustentable. Siguiente, por favor. Simplemente como una manera de revisión, porque muchos de nuestros conferencistas anteriores de mayor o menor grado lo han comentado, tenemos por ahí, Universia en el 2017 nos comentan lo que muchas veces muchos profesores, siguiente por favor, empezaron a utilizar en un estudio sobre algunas, pues digamos, recursos digitales. Tenemos el cloud, el Facebook, el Twitter, el Tumblr, el Pinterest, era lo que más utilizaban los profesores, sobre todo a nivel de bachillerato y universidad. Posteriormente tenemos algunos de los retos del e-learning que se reportaron en el 2017 con referencia a que tenía que ver precisamente con la adaptabilidad. Siguiente, por favor. La alfabetización digital del profesorado, el aumento al compromiso a los participantes, la gestión autónoma de la plataforma de formación, el aumento de la colaboración social, y ya lo comentaba el doctor Jerónimo. Obviamente también el desarrollo de la gamificación, los juegos ya no es necesario armarlos, antiguamente era decir, bueno, hacías todo en inversión, ahora ya hay muchos juegos que puedes tomarlos, pero hay criterios, por ejemplo el caso de la UNAM, de la Universidad Nacional a Distancia de México, el propio Politécnico Nacional, hay muchas universidades que ya tienen criterios de cómo evaluar los objetos. Por ahí AEFOL en el 2016 nos propone como tendencias en el 2017 el Machine Learning, el Mobile Learning, el Microlearning, la perspectiva global que tiene que ver con las redes de colaboración. Obviamente esta tecnología que ya ven que hay los famosos relojes de Google, ¿no? O las gafas, tiene que ver precisamente cómo ya la tecnología la vamos adecuando nosotros, ¿no?
La asignación del Big Data, también ayer lo comentaba el otro día la doctora Barberá y me gustó mucho. La minería de datos nos da mucha información, pero son datos duros. Si esos datos duros no los contextualizamos, no significan nada. No es lo mismo una perspectiva de perfil de la UNAM que una situación en Oaxaca, que una situación en Chiapas, que en Tijuana. Aparentemente hay indicadores, pero ¿cómo se comportan esos indicadores? Hay una serie de variables de la perspectiva del enfoque sistémico que te dice, bueno, ok, estos son los elementos, pero ¿en qué contexto se comportan? ¿Qué políticas subyacen? ¿Por qué el valor es más significativo aquí que allá? O sea, la minería de datos es algo que es muy enriquecedor, pero hay que contextualizarla. También por ahí la gamificación, el informal learning, que tiene que ver con estos microcursos. Siguiente, por favor. Las tendencias de 2018 nos hablan de los chatbots, del machine learning, data learning, de la realidad virtual, del microlearning, que tiene que ver precisamente con esa necesidad de formación, pero no tenemos el tiempo. Entonces se hacen cápsulas muy pequeñas que tú puedes portar en tu, ya sea en la nube o donde tú quieras, y vas aprendiendo y va direccionando desde el diseño de la neurodidáctica, ¿sí? Porque te va haciendo motivarte y va a empezar el manejo de emociones en juego, porque precisamente eso hace que los sujetos queramos formarnos y desarrollarnos. Video learning, que también era parte de lo que comentaba el doctor Cabero en algún momento, y sigue todavía presente la gamificación. Entre los datos que nos maneja Classroom Online, que es una empresa que se dedica precisamente a esto de las plataformas, nos dice que tendrá un crecimiento anual del 5% hasta el 2023, hay una perspectiva del e-learning ahorita para el 2018, las pymes empiezan a adaptar este formato. En el 2019 el 50% de las clases era en formato e-learning. En el 2019 el volumen de tráfico de videos podría llegar a un 80% y demás. Siguiente, por favor. Mucho de todo esto, la tecnología ya está, y a mí me gusta mucho lo que dijo en algún momento, no recuerdo ahorita su nombre, en Virtual Educa en el 2016, un funcionario de Google. No olvidemos que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y cada recurso que utilicemos tiene que ir contextualizado con el resultado del hombre que propone la universidad o la institución educativa. Tiene que reconocer las fortalezas y las debilidades de los sujetos que la van a usar, porque obviamente, y integrar a la parte de la extensión e integrar obviamente a la parte de la investigación. ¿Cuándo inició la investigación y la docencia? Yo creo que siempre han estado a la par. No podemos separar la docencia y la investigación. Muchos lo hacemos de manera empírica cuando empezamos, cuando nos empezamos a preocupar porque esta herramienta me sirve, porque aquella no. Entonces, si eso lo hacemos aunado a la figura que desde las políticas federales han salido de las famosas academias, que muchas veces decimos, híjole, vamos a la academia. Realmente son puntos de encuentro interesantes y lo sabemos gestionar. Y obviamente parte de las 10 habilidades que necesitarán en su trabajo para el 2020, que puede ser una perspectiva mayor o menor, según el economista, en este año, comenta que tiene que ver con aspectos como pensamiento crítico, creatividad, el manejo de personas, la coordinación con los demás, fíjense, coordinación con los demás, ya no tan solo la colaboración, sino cómo me puedo integrar, interaccionar con el otro. La inteligencia emocional, el juicio y toma de decisiones, la orientación de servicio, la negociación y la flexibilidad cognitiva. Todo eso lo podemos desarrollar, claro, con el apoyo de la tecnología, siempre y cuando sea contextualizada, pertinente, adecuada al resultado de hombre con el que nos hemos comprometido con la sociedad. Siguiente, por favor. Y aquí es donde me detengo, que es lo que les decía. Tenemos 3 funciones sustantivas en todas las universidades: docencia, extensión e investigación. La extensión hace un vínculo entre la docencia y la investigación en uno de los proyectos. Sobre todo ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con en línea? Si tenemos una modalidad presencial que queremos cambiar en línea, tenemos que ver de qué manera gradual lo vamos haciendo. Primero, el reconocimiento de cuántos profesores tenemos que sabemos que se van a sumar al esfuerzo. Esos profesores que ya tienen muchos años y que lo más seguro es que se van a jubilar, recupera su conocimiento y su bagaje y se convierten en expertos de contenido. La experiencia hay que recuperarla. Las historias, si no reconocemos nuestra historia y de dónde venimos, poco podemos hacer en el presente y proyectarnos hacia el futuro.
Y algo mucho más determinante, si la cúpula de todas las instituciones no está consciente de la trascendencia de este compromiso, como la calidad, poco podemos hacer. Entonces debe de haber un compromiso muy sentido desde la cúpula, una conversación entre las diferentes áreas y una sensibilización de que no los académicos lo podemos hacer todo, no la parte académica lo puede hacer todo. Necesitamos infraestructura y normativa desde la gestión, apoyo de recursos y sensibilización de los mismos investigadores. Normalmente, comentaba por ahí, nos volvemos un poco egoístas en el hecho de repartir. Y hay mucha riqueza de investigación en las instituciones educativas en cualquier país. La pregunta a veces que te haces es, ¿y tú sabías que pasaba esto? ¿Tú sabías que ya se había hecho esto? Pues no, porque se termina la investigación, la publicas en algún artículo y no nos enteramos de lo que pasa. Algo también muy importante que está pasando es la divulgación del conocimiento, que es bueno, pero ese es otro tema. En este sentido, a nivel de la docencia, ¿cómo vamos a entender ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Todo esto descansa dentro de un modelo educativo. Un modelo educativo que debe dar cobijo a un modelo de educación a distancia. ¿Cómo vamos a ir pasando el rol de este docente, ir haciendo las perspectivas de formación, que a su vez los mismos docentes se vuelvan en generadores para enseñar a otros, ¿sí? Y al inicio vamos a empezar con los que se quieran comprometer. La misma sinergia y el trabajo y los resultados va a hacer que los demás se suban al barco. Lo peor que podemos hacer es imponer, hay que convencer y hay que sensibilizar el cambio. Y hay que hacerlo gradual. Hay algunos profesores que ya van muy rápido y dicen, no, hombre, eso yo ya me lo sé, pues conviértelo en experto, en que dirige alguna parte del proyecto. Entonces, muy pocas veces, a veces nos ponemos a pensar de manera sistémica y eso es importante, porque lo que hagamos a nivel, se mueve toda la par, decimos, no, oye, qué innovador, qué padre, ¿no? Y de repente vas y tocas la puerta y te dicen, es que no está puesto en el presupuesto. Entonces, docentes, tenemos que sentarnos a la mesa a dialogar con nuestros directores, con nuestros administradores y decirle, si queremos llegar aquí, yo necesito sentarme contigo para ver cómo le vamos a hacer. Tenemos que hacer inversión de tiempo, sí, ahorita yo creo que cada vez es menos lo que hay que hacer de inversión de dinero para la formación. Ya en la actualidad no se forma quien no quiere. Por otro lado, la extensión, de repente nos volvemos haciendo muchos convenios. ¿Cuántos de esos convenios realmente resultan en proyectos con impacto al interior de la formación de los estudiantes y con un impacto social? Por eso cada vez, muchos, en este caso CONACYT, cada vez se está volviendo mucho más exigente en cuanto a los productos que hacemos en colaboración. Entonces hay que empezar a pensar estratégicamente. No diluyamos los esfuerzos, de verdad, de repente los profesores estamos metidos en 1000 cosas y terminamos muertos, cansados, desgastados. Hay que sentarnos a dialogar. Hay gente que está fuerte en alguna parte, el compañero investigador comparte la información, ¿qué podemos hacer? Los profesores que se dedican mayormente a masa docencia, ¿cómo lo podemos echar a andar? Esa es la parte que yo, bueno, les vengo a comentar y que en este caso, bueno, pues en donde tuve la oportunidad de participar, se ha ido obteniendo un éxito gradual. Un cambio de paradigma lleva de 3 a 5 años, no es sencillo. Todo depende del compromiso de la cúpula y de la manera en cómo los actores se quieran comprometer. Obviamente también tenemos que tener muy claro la modalidad educativa, el uso de las TIC, cómo va a ser gradual, cómo vamos a entender la modalidad presencial y hasta qué punto va a estar participando la tecnología y de qué manera. El seguimiento de egresados, las tutorías, la innovación educativa. ¿Qué vamos a entender por innovación educativa en la universidad? La innovación docente, el desarrollo y consolidación de investigación. De repente, me pasó en alguna ocasión, digo, oye, quisiera yo saber quién investiga aquí sobre el proceso educativo, roles y perfiles, y se me quedaron viendo. ¿Cómo? ¿No saben dónde están parados? ¿Qué ha pasado en la evolución? No hay nadie que haga eso. Entonces, bueno, se vale, pero de repente lo que aparentemente obvio no es tan obvio. Queremos incidir en cómo va la investigación, qué realmente se está obteniendo a nivel de modelo, qué se está obteniendo a través de procesos de evaluación, qué se está obteniendo, y no investigamos sobre ello.
Por otra parte, bueno, eso ya se habló ampliamente, la internacionalización del currículum, la parte de los ejes transversales. ¿Realmente estamos entendiendo el concepto de transversalidad? ¿Cómo se hace esa transversalidad alrededor del currículum? Porque también pasa hacia la modalidad en línea y se puede lograr. Y obviamente aquí, vuelvo a insistir, el diálogo entre académicos, estudiantes y administrativos. En el momento que algunos estudiantes y a los estudiantes los empezamos a involucrar en el proceso, la verdad nos llevamos sorpresas muy gratas en ello. Siguiente, por favor. Por eso, aquí hago una reflexión, muchos de nosotros con todo esto de las acreditaciones tenemos procesos de autoevaluación. Los resultados de los procesos de autoevaluación nos supone una radiografía de cómo está el programa educativo. Yo me pregunto, ¿nos hemos vuelto a analizar cómo está? Identificamos las debilidades, las fortalezas, generamos un programa de planeación y seguimiento y evaluación que precisamente apoya la mejora continua, que es hacia donde están todas las instituciones, porque tiene que ver con proceso. Y los procesos significa que en algún punto no es la jerarquización, el concepto es diferente. Si yo tengo a alguien que ahorita es experto en algún tema, se convierte en el líder del proyecto. ¿Por cuánto tiempo? No necesariamente tiene que ser el funcionario o el director, lo digo con todo respeto. El enfoque de procesos viene siendo un poco diferente. Y obviamente eso nos va a llevar hacia presupuestos tanto internos y externos para ver de dónde podemos sacar los presupuestos o si es necesario redistribuir el presupuesto. Todo esto se logra bajo una visión reflexiva, crítica sobre los resultados para capitalizarlos en experiencia documentada. De repente se va alguien y dices, oye, ¿cómo lo hacía Antonio? Nadie tuvo el aquel de, nadie va haciendo documentando la experiencia. Y eso va siendo la historia de saber qué fue lo que nos sirvió, qué fue lo que no nos sirvió, precisamente para evitar, digámoslo entre comillas, no me gusta llamarlo así, más bien me gusta llamarlo experiencias, los errores que hubo, que más bien son experiencias. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esta planeación y seguimiento y desarrollo, les doy una sugerencia, en algún momento aquí en la universidad lo trabajamos de manera conjunta, el área de tecnología, con el maestro Juan Carlos, en el caso también con recursos humanos y demás. La innovación educativa y docente, algunas categorías pueden ser formación y desarrollo del académico, la satisfacción del estudiante. Desgraciadamente tenemos que traducirlo a indicadores, pero no indicadores como datos duros, sino contextualizados. Y obviamente hay una sugerencia de indicadores, no me voy a detener en ellos, la presentación la van a tener. Siguiente, por favor. Por otro lado, lo que tenía que ver con investigación a nivel de cuerpos o colegiados y líneas de investigación, lo que tiene que ver con redes temáticas, reestructuración de líneas de investigación, plan de consolidación de profesores, ¿cómo lo estamos entendiendo cada una de ellas? Siguiente, por favor. La calidad del programa educativo, desde la acreditación misma, cómo se está haciendo y atendiendo el seguimiento de egresados, la propuesta de internacionalización. Siguiente, por favor. Y obviamente, ¿cómo podemos, estas algunas sugerencias para este desarrollo sistémico? Tenemos por un lado profesores de nuevo ingreso, sugerencias como darles fortalecer un proceso de inducción, una formación disciplinaria de investigación y de gestión, pero encaminadas al plan de trabajo, no tan solo institucional, sino del propio programa educativo, dar seguimiento puntual y evaluación. Si todos estos elementos como previo a un diagnóstico, podemos tener muy claro de qué manera gradual vamos a ir estableciendo la parte de en línea. Va a ser un soporte, un acompañamiento, va a ser la figura central, ¿cómo? ¿En qué momentos? Lo va a ser al inicio de la formación de los estudiantes, va a ser a la mitad, al final, ¿cómo lo vamos a lograr? Estamos teniendo problemas de nivelación, ¿cómo lo resolvemos? A través de un MOOC, de un recurso, de un objeto, vamos con el otro y lo platicamos de la otra institución, no tengamos miedo de tocarle la puerta al vecino de la facultad para decirle cómo estás obteniendo el éxito en esto. La verdad, de ahí empieza el trabajo colaborativo. Tenemos que empezar a quitar estas barreras imaginarias y realmente sentarnos con la genuidad que nos debe de caracterizar, de establecer redes de colaboraciones internas para compartir y crecer juntos. La siguiente es el docente, investigadores administrativos y directivos, hay una serie de sugerencias, un trabajo coordinado, fortalecimiento de las competencias docentes y digitales, apoyo a la profesionalización de la tutoría. Obviamente hay todas unas líneas de investigación en cuanto a tutoría virtual. ¿Qué es lo que nos funciona? ¿Qué no puede funcionarnos? No lo sabemos.
La mayoría, algunos sí lo saben, ¿no? No digo que nadie lo sepa, pero hay que ir enriqueciendo. De repente tenemos como muy atomizado todo y hay que empezar a integrar esfuerzos. Y dentro de los impactos y resultados sugeridos, pues lograremos menores índices de repoblación, mayores índices de permanencia, capacidad más ágil y rápida para la adaptación a los cambios, desarrollo de un mejor clima organizacional, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, contemplando lo anterior, entonces, ¿qué hacemos? Siguiente. Bueno, pues aquí viene una figura donde trato de sintetizar todo. Disculpen, no puedo olvidar yo soy de formación ingeniero industrial, entonces yo me manejo mejor por esquemas. Entonces, obviamente que hay ahí, debe de haber un reconocimiento del contexto institucional en cuanto a infraestructura física y tecnológica si queremos empezar a ahondar en la parte de la oferta en línea. El profesor está listo realmente para comprender lo que es ser gestor y facilitador. El contenido de la asignatura, empezamos a establecer criterios para ver cómo está la estructura dentro del mapa curricular. Hemos reconocido los antecedentes previos y los post-conocimientos que debe tener el estudiante al terminar cada semestre o en su defecto cada área, depende del diseño de cada plan de estudios. La presentación está actualizada o contextualizada. Hay un seguimiento curricular para saber si esa asignatura cambia con el tiempo o tiene 10 años que no le he actualizado en lo absoluto. Sigo utilizando bibliografía que ya en la actualidad ya no existe. Me he acercado a las bibliotecas digitales para saber cómo pueden acceder a esos recursos. La planeación académica, ¿cómo la estoy haciendo? Es argumentada, la voy utilizando, empiezo a emplear estrategias mucho más significativas. De repente utilizamos la palabra aprendizaje basado en proyectos y vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya nos formamos? De ahí viene ya, junto con todo esto, la selección de la tecnología educativa, ¿no? ¿Qué tipo de plataforma virtual vamos a utilizar? Los conocimientos previos los tomamos en cuenta, de qué manera vamos a establecer esos diagnósticos y perfiles de los estudiantes, los objetivos y actividades de aprendizaje, ya sea actividades, hay muchas formas de enfocarlas, desde la neurociencia, desde la parte del constructivismo, ya eso ya lo elige cada institución. Obviamente, ¿cómo se organizan las tecnologías? Hay un repositorio a donde acudir, por ejemplo, el doctor Jerónimo me comentaba, ¿no? La UNAM lo tiene muy trabajado, el Politécnico igual, hay un solo lugar. Algo que yo recuerdo de alguna investigación es cuando un adulto tiene que hacer más de 3 clics para encontrar un recurso, ya no va a seguir, a menos de que tenga mucho interés. Si yo tengo que hacer más de 3 clics para llegar a un artículo de más, olvídalo. Los estudiantes lo traen de manera innata, pero los adultos no tanto. Entonces, también esas son cosas que tenemos que pensar desde el diseño de las interfaces. Sobre todo ver quiénes son los profesores que mayormente lo van a utilizar, porque también el rango de edad, tuve el privilegio de participar hace muchos años cuando hacía el doctorado, no sé, tú te debes acordar, Elena, conocí solo de competencia digital, ¿te acuerdas? Que fue a nivel nacional. Me tocó hacer la recolección y fue muy interesante, ahí es parte de eso, el diseño de la interfaz, letra más grande, más pequeña, cuántos clics para acceder a qué información, qué es lo que voy a mostrar. Entonces, eso es importante. Y el estudiante, pues el nivel de madurez que tiene, los canales de comunicación predominantes, estilos de aprendizaje, bueno, aunque ahorita hay muchas teorías en contra en cuanto a la parte del estilo de aprendizaje, el reconocimiento de las inteligencias múltiples, qué competencias digitales, experiencias y conocimientos previos, prerequisitos, nivel escolar, la parte cultural también es muy importante retomarla, el nivel socioeconómico. De repente pedimos cosas en tareas y a veces viene la pregunta, de repente le dejas a un chico que te vaya y que te haga tareas en internet y yo te pregunto, ¿tú sabes quiénes de tus alumnos realmente tienen acceso a internet? Tienen complicaciones para acceder y de repente te llegan y te dicen, es que no pude. Y hay lugares en donde tienen que caminar a veces 1 kilómetro para llegar a un cibercafé. Entonces, son cosas que hay que poner también en la mesa y analizarlas. Obviamente, entre lo que es el profesor y los estudiantes, pues viene qué nivel de conocimiento tecnológico tienen, pedagógico más referido a la parte de andragogía y de contenido. Lo voy a hacer más abstracto, lo voy a hacer mucho más evidente, y ahí rescato mucho de verdad. Yo creo que si reuniéramos las ponencias de lo que ha habido a lo largo de estos 3 días y las empezáramos a integrar, yo creo que muchas de las respuestas están ahí. En el caso de la doctora, cuando comentaba Elena de la personalización, me encantó.
esa parte que les comento del contenido de la asignatura, ahí lo tienen a detalle, ahí no voy a entrar. Simplemente es una reflexión desde un punto de vista sistémico de cómo hay muchos elementos que van alrededor para empezar a establecer un curso en línea. Y obviamente, como resultado tendremos las estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes a la asignatura o como quieran llamarle, al curso, la selección y uso de las TIC, a partir de dónde, cómo voy a utilizar el recurso. No tengo el dinero, entonces mucha gente dice es que no tengo el dinero. Oye, pero tienes al de junto, o tienes un convenio. Si lo tienes, Marco, llévalo más específico. Hasta te sirve de investigación si realmente vale la pena, porque de repente nos piden a los profesores, investiga, lo tienes en el aula la oportunidad, lo puedes manejar como método del caso. De ahí evidencias de aprendizaje, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado de aprendizaje? Los tipos de evaluación. ¿Vas a invitar a tus estudiantes a que participen? Por ahí tienes una línea de investigación. ¿Va a ser autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación? ¿De qué manera? ¿En qué dimensión? ¿La vas a hacer totalmente en línea o va a haber una parte de certificación a través de videoconferencia? ¿Cómo lo vas a hacer? Siguiente, por favor. Y obviamente un enfoque sistémico de la educación en línea tiene ventajas. Podemos ver la educación a nivel bidireccional, la propicia la capacidad de expresar sus ideas, puntos de vista y argumentos de manera escrita, destreza mental y operativa que se necesita para buscar, seleccionar y asimilar la información, propicia la autoformación y el autoaprendizaje. Los estudiantes tienen la libertad de material educativo, fuentes, porque también por ahí se platicó mucho en este sentido de la flexibilidad. La flexibilidad cuesta sí y no. También a veces hablamos de flexibilidad y no la tenemos, porque la flexibilidad a veces implica esfuerzo, sobre todo de tipo cognitivo, y significa un diálogo con los demás. Si trabajamos desde ese resultado, vámonos al final. Yo tengo un resultado de hombre. ¿En qué se comprometen las asignaturas finales? ¿Qué es lo que tendría que tener el joven en ese nivel? Y vámonos para atrás. Por ahí nos vamos con las investigaciones de los cuerpos académicos que intervienen en los programas educativos. ¿Qué investigaciones del material que han hecho se recupera al interior para que sea leído como material normal, como una lectura normal dentro de las asignaturas? ¿Qué parte de ahí puedo recuperar para entonces empezar a partir de cierto semestre a vincularlo con el exterior? Ya voy. ¿Sí? Y las áreas de oportunidad, bueno, pues carencia de infraestructura y equipo, los hogares no cuentan con una computadora, no tienen acceso a internet, fallas en el funcionamiento del MS, falta de compromiso y entusiasmo por parte de estudiantes o docentes. Siguiente. Y en este caso ya voy a terminar, sí, porque si no esto aquí me sigo. Y bueno, creo que de momento, sigamos la siguiente, creo que es todo. Simplemente, ¿qué hacer para estar en la senda del éxito? Apoyo a las autoridades desde la docencia, extensión e investigación, seguimiento de estudiantes, actividades que posibiliten la aplicación de los aprendizajes en su entorno, eso es muy importante, el trabajo colaborativo, multi e interdisciplinario, etcétera. Siguiente, por favor. Y creo que pues es todo. Gracias.